Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con la parte de los teóricos referidos a espectrometría de masa. Sí, con este tema vamos a abarcar 3 clases, sí, las 2 de esta semana y el martes de la semana que viene. Y como ya la semana que viene ustedes tienen los regulatorios, vamos a dejar la clase del jueves para lo que quede dar de este tema y aprovechar para hacer consultas para los promocionales, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver la parte de todo lo que son métodos de ionización utilizados en espectrometría de masa. La clase que viene vamos a ver toda la parte de analizadores, propiamente dicho. El martes vamos a ver la parte de los métodos acoplados a técnicas separativas, ¿sí? Los que se usan a presión atmosférica como los que se pueden acoplar a HPLC, AGC, ¿sí? Electrospray, termospray y esas metodologías. Y bueno, y el jueves de la semana que viene, como dije recién, hacemos consultas y vemos lo que haya quedado pendiente. Bueno, para comenzar, vamos a decir algunas características que tiene la espectrometría de masa. Dentro de los métodos analíticos es uno de los relevantes o importantes, sobre todo porque es un método que reúne características o que permite obtener información que, de no contar con espectrometría de masa, necesitaríamos distintas técnicas analíticas. Por ejemplo, es un método que permite realizar la identificación de distintas sustancias. Sí, ustedes saben que no hay muchos métodos analíticos que permitan hacer una identificación directamente de los analitos. Permite hacer tanto análisis cualitativo como cuantitativo, ¿sí? El ejemplo es, como hablábamos en las primeras clases, espectroscopía UV visible sirve mucho para el análisis cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo no es tan bueno. Desde el punto de vista de identificación no se aplica, ¿sí? En cambio, por el otro lado teníamos la espectroscopía infrarroja que servía como identificación, comparando la zona de las huellas dactilares, pero no era bueno a la hora de cuantificar. Bueno, la espectrometría de masa reúne las dos cosas, ¿sí? Puede cuantificar y puede identificar. Por otro lado, lo puede hacer con gran sensibilidad, es decir, vamos a poder ver concentraciones muy bajas de analito. Nos permite obtener información estructural de la molécula, es decir, cómo está formada, información isotópica, también para ver la composición isotópica. Y dentro de todo es una técnica rápida. En general lo que vamos a estar midiendo es la relación masa-carga de los analitos. Esto es importante porque, a diferencia de todas las técnicas espectroscópicas, que lo que hacen es medir la interacción de una frecuencia, de una longitud de onda, ¿sí? De la radiación electromagnética con la materia. Y ahí tenemos las distintas técnicas espectroscópicas como espectroscopía UV visible, espectroscopía infrarroja, Raman. En espectrometría de masa lo que hacemos es medir masa. Por eso ya es diferente hablar de espectroscopía de una espectrometría, ¿sí? Bueno, para repasar algunos hechos característicos en la evolución de la espectrometría de masa, simplemente no para que vean la historia de la espectrometría de masa, sino que, dada la importancia que tiene esta técnica o cómo revolucionó a todos los métodos analíticos, podemos identificar que a lo largo de la historia hay distintos premios Nobel que se adjudicaron a investigadores que hicieron desarrollos asociados a esta técnica, ¿sí? Por ejemplo, ya en el año 1922, ¿sí? Se observaron iones negativos y con carga múltiple, ¿sí? Se descubren distintos isótopos. En el año 1919 se desarrolla el primer espectrómetro de masa con enfoque de velocidad. También un premio Nobel, otro premio Nobel en 1906. Después la técnica fue evolucionando. Sí, hubo distintos desarrollos como los analizadores de doble enfoque, de simple enfoque. En general, los primeros desarrollos estuvieron asociados a cómo detectar esos isótopos que se formaban.
En 1952 se descubrió o se describió la teoría del cuasi equilibrio, que es la teoría que permite explicar por qué siempre se obtienen los mismos fragmentos y no obtenemos siempre fragmentos diferentes cuando ionizamos una molécula, por ejemplo. ¿Sí? Es algo fundamental porque cuando queremos identificar, precisamente nos vamos a valer que un analito siempre va a dar los mismos fragmentos. ¿Sí? Si diera siempre diferentes, no vamos a poder identificar. Bueno, asimismo en 1953 describe un analizador de cuadrupolos, ¿sí? Es uno de los principales y más sencillos de los que se utilizan, más fáciles de operar. Bueno, y así sucesivamente. Luego se desarrollaron más recientemente los métodos de tipo multi, ¿sí? En el año 2002, que también Tanaka recibió el premio Nobel. Esto fue fundamentalmente importante porque abrió la posibilidad de poder analizar moléculas más grandes, ya que no sean volátiles. Por ejemplo, permitió analizar distintos tipos de proteínas a partir del MALDI. Luego se desarrolló también el electrospray, que permitía acoplarlo a técnicas separativas de cromatografía líquida, por ejemplo, de HPLC. Bueno, y así sucesivamente se van desarrollando distintas técnicas que vamos a ir viendo. Vamos a ver cuáles son las partes que tiene un espectrómetro de masas. En sí, hay distintas variables que podemos analizar en un equipo y eso nos va a decir qué tipo de analitos vamos a poder analizar, ¿sí? Por ejemplo, una de las variables que puede tener el equipo es la forma en la que ingresa la muestra al espectrómetro de masa. ¿Sí? Puede ser a través de una introducción en forma directa de la muestra. Hay equipos que permiten acoplarlos a distintas técnicas separativas, llámese electroforesis capilar, espectrometría, cromatografía gaseosa, HPLC. Luego tenemos variantes en lo que hace a la cámara de ionización. En la cámara de ionización es donde generamos los iones propiamente dichos y vamos a ver que hay distintas formas de generar esos iones. Vamos a tener en general 3 grandes grupos: los métodos de ionización en fase gaseosa, los que operan en fase condensada y los que operan a presión atmosférica. Luego vamos a tener un sistema que nos permita acelerar los iones que nos interesa analizar, ¿sí? Hacia la zona de separación de masas propiamente dicho. En esa zona es donde vamos a producir la separación de los distintos iones que se hayan formado en función a su relación masa-carga. Y finalmente vamos a tener un detector que va a ir dando una señal cada vez que reciba esos iones que vayan llegando. Lo importante es que dé una señal proporcional a los iones que llegaron a ese detector para poder cuantificar si uno lo desea. Entonces, como grandes variables, vamos a poder contar, o podríamos decir que tenemos las variantes en lo que hacen a la cámara de ionización, pues eso nos va a determinar si vamos a poder trabajar con analitos de bajo peso molecular o de alto peso molecular, que sean volátiles o que no sean volátiles. En base a la aplicación que uno busca, va a seleccionar esa cámara de ionización. Y el método de separación también es importante porque nos va a determinar qué masas vamos a poder separar. Si vamos a necesitar un equipo de alta resolución para separar masas que difieran en décimas o centésimas de unidades de masa, ¿sí? O si simplemente necesitamos diferenciar masas o fragmentos que difieran en una unidad de masa, entonces necesitamos baja resolución, por ejemplo. También es importante porque va a determinar el rango de masas con el que podemos trabajar, ¿sí? El rango máximo. Hay analizadores que llegan hasta 4.000 unidades de masa, otros llegan hasta 10.000, otros no tienen límites de masa en cuanto a los que pueden analizar. Entonces, dijimos que el sistema de entrada de la muestra puede ser a través de distintas cromatografías o sistemas separativos, como GC, HPLC, electroforesis capilar, introducción directa de la muestra. Luego tenemos la cámara de ionización,
donde hay distintos métodos, como mencionamos ahí, impacto electrónico, ionización química, MALDI, desorción por campo. Luego el sistema de separación, donde vamos a separar los distintos fragmentos que se formaron. ¿Sí? En general podemos mencionar 5 tipos principales de analizadores de masa, que pueden ser el cuadrupolo, el tiempo de vuelo, la trampa iónica, el de resonancia de ion-ciclotrón, y después tenemos los de doble enfoque, por ejemplo, sector magnético, sector eléctrico. En general es importante que una vez que se forman los iones y hasta que lleguen al detector, asegurar un recorrido libre de colisiones, ¿sí? Esto es importante, un camino libre de colisiones, para asegurarse que esos iones que formamos en la cámara de ionización no impacten con ninguna molécula y se neutralicen y pierdan su carga y no podamos detectarlos. Por eso es importante trabajar con alto vacío en esta zona. Bueno, cuando tenemos una molécula y la ionizamos, significa que lo que vamos a hacer es arrancarle un electrón. ¿Sí? Vamos a obtener lo que se llama ion molecular, que básicamente tiene el mismo peso molecular que la molécula original, solo que perdió un electrón. Ahora, según el método que utilizamos para que esta molécula pierda este electrón, para arrancarle ese electrón, podemos provocar que ese ion molecular que se formó quede con un exceso de energía interna. Si ese exceso de energía interna es suficiente, va a provocar que se obtenga un ion electrónicamente excitado, con exceso de energía vibracional, y esto va a dar lugar a que ocurran las fragmentaciones. Por lo tanto, podemos tener una primera etapa de ionización, donde lo que ocurre es que se forma el ion molecular por pérdida de un electrón. Luego puede haber distintas fragmentaciones de la molécula, obteniendo iones, radicales, moléculas neutras. Nosotros las que vamos a detectar son las moléculas o los iones que estén cargados, ¿sí? Pues precisamente lo que vamos a separar es en base a una relación masa-carga. Y puede haber procedimientos de reordenamiento, por ejemplo, ¿sí? Como habrán visto en los ejercicios, los reordenamientos de hidrógeno, por ejemplo. Ahora bien, al principio de la clase les dije que la espectrometría de masa permitía identificar, porque una de las características que tiene es que los iones que se forman para un determinado analito son siempre los mismos. ¿De acuerdo? Y eso ocurre porque cuando arrancamos ese electrón, cuando ionizamos a la molécula, si esa molécula queda con un exceso de energía, independientemente de en qué parte de la molécula hayamos arrancado ese electrón, lo que ocurre es que se establecen lo que se llama un cuasi equilibrio, ¿sí? Es decir, esa energía se va a distribuir rápidamente por toda la molécula, ¿sí? Por todos los niveles que tenga esa molécula, y finalmente, ¿dónde se va a fragmentar la molécula? ¿Dónde se corta la soga siempre? Por la parte más débil, ¿sí? Entonces la molécula siempre se va a romper donde esté el enlace químico más débil. ¿De acuerdo? Por eso, cada molécula siempre va a dar los mismos fragmentos, y eso es lo que nos permite o nos va a ayudar en la identificación. ¿De acuerdo? Pues siempre vamos a tener los mismos fragmentos. Ahora bien, ¿de qué depende de que una molécula se fragmente o no se fragmente? Del tipo de ionización. ¿Por qué?
Exacto. Si uno utiliza un método muy fuerte para arrancar ese electrón, es más probable que esa molécula quede con ese exceso de energía que hablábamos recién. ¿Sí? Entonces, por un lado, el método de ionización va a incidir en la energía interna del ion que se formó. ¿Sí? Y esa energía interna que queda en el ion que se formó es uno de los factores que determinan si ocurre la fragmentación o no. Y por otro lado, va a depender de lo que decíamos recién, de la estructura del ion, de qué tipo de enlaces químicos tiene, para ver si la energía, ese exceso de energía es suficiente para que ocurra la fragmentación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con los métodos de ionización. Les dije recién que los podemos agrupar en 3 grandes grupos: los métodos de ionización en fase gaseosa, los de ionización en fase condensada y los de ionización en fase líquida a presión atmosférica, que esto los vamos a ver la semana que viene, que son los que operan principalmente para trabajar con cromatografías líquidas, por ejemplo, con HPLC. Bueno, dentro de las técnicas de ionización en fase gaseosa tenemos 3 grupos principales. Tenemos lo que se llama impacto electrónico, donde en esta técnica lo que se utiliza como proyectil para producir la ionización son electrones, es un haz de electrones. Tenemos ionización química, donde en este caso el proyectil va a ser un gas reactivo, el cual va a ser previamente ionizado por esos electrones, y esos iones de gas reactivo que se forman son los que después impactan con nuestro analito. Y por otro lado tenemos la ionización por campo, donde lo que se utiliza para producir la ionización son campos muy altos, campos eléctricos muy altos. Bueno, en el primer caso, que es impacto electrónico, como les mencionaba recién, lo que vamos a usar es un haz de electrones, para lo cual en la cámara de ionización del equipo vamos a tener un filamento emisor y un ánodo, entre los cuales se establece un haz de electrones. ¿Sí? Es un haz que tiene, todos esos electrones tienen la misma energía, y a través de este haz va a pasar la muestra volatilizada. ¿Sí? Volatilizada porque precisamente estamos hablando de los métodos que operan en fase gaseosa, ¿de acuerdo? Al ser impactada la muestra con este haz de electrones, se va a producir la ionización, y acá tenemos las placas aceleradoras que nos permiten atraer a los iones que nos interesa analizar hacia el analizador de masa, ¿sí? Hacia la zona donde los vamos a separar en función de su relación masa-carga. Recuerden que se pueden formar iones positivos, iones negativos, neutros, radicales, pero de todos ellos, en general, lo más usado es trabajar en el modo positivo, aunque para determinadas moléculas a veces se trabaja con modo negativo también. Bueno, la energía, o sea, yo les dije que esos electrones tienen una determinada energía. Esa energía la podemos asociar a una longitud de onda también. Por ejemplo, para un haz de electrones de 20 electronvolt, tendrían una longitud de onda aproximada de 2,7 Armstrong. Ven que están del espectro electromagnético, esa energía está bien en la zona de mayor energía, ¿de acuerdo? Armstrong es menos que nanómetros, ¿sí? Si nos movemos en la escala. Entonces, lo que ocurre como consecuencia de la interacción de este haz de electrones con esa elevada energía cuando interactúa con las moléculas del analito es que hay una transferencia de energía y un electrón de esa molécula puede ser expelido. Lo interesante de esta técnica de impacto electrónico es que se puede trabajar
a distintas energías deseadas de electrones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen representado lo que se obtendría de corriente iónica total en función de la energía deseada de electrones. ¿Qué podrían decir a priori? Ven que a medida que aumenta hay mayor cantidad de iones formados. ¿Sí? ¿Se entiende el gráfico? ¿Y qué podrían decir en esta zona? Más que no hay fragmentación. ¿Qué es lo que no hay? No hay ruptura de enlaces. Más allá de eso, ¿qué es lo que no hay? Si no hay corriente iónica. No hay ionización directamente, ¿sí? Por debajo de 10 electronvolt prácticamente no se obtiene ionización. ¿Y por qué es eso? Porque la mayoría de las energías de unión de los enlaces químicos, principalmente las moléculas orgánicas, está por encima de los 10 electronvolt. Entonces, si uno utiliza un haz de electrones que tiene menos de esa energía, es poco probable que genere ionización. A medida que aumentamos la energía, se llega a un máximo de iones formados. ¿De acuerdo? Bueno, hay distintas teorías. Algunos dicen que cuando vas tan alto en la energía, la longitud de onda disminuye cada vez más, ¿sí? Va siendo cada vez menor la longitud de onda, hasta que llega a un punto que es tan pequeña que prácticamente no interacciona, pasaría sin interaccionar con las moléculas, por ejemplo. ¿Sí? Sin producirle esa ionización. Bueno, aquí tienen como ejemplo el análisis por impacto electrónico, ¿sí? Y tienen los dos espectros, uno obtenido a 70 electronvolt y otro obtenido a 15. ¿Qué es lo que pueden decir? ¿Qué hay? Menor cantidad de fragmentos, ¿sí? Y va bien orientado, pero no del todo. Es decir, si ustedes ionizan utilizando menor energía, el ion que se forma originalmente va a quedar con menor exceso de energía, por lo tanto se va a fragmentar menos. ¿De acuerdo? En cambio, cuando utilizan 70 electronvolt, que es una energía elevada, obtenemos muchos fragmentos y de elevada intensidad relativa, ¿sí? Quiere decir que la mayor parte de la molécula se está fragmentando. Mientras que a 15 hay menor cantidad de fragmentos y menor intensidad relativa. Bueno, esto es interesante porque si uno quiere conocer una determinada molécula que no la conoce a priori, quiere saber, obtener información, si obtiene demasiados fragmentos, a veces es difícil reconstruir la molécula original. Entonces, a veces trabajar con un método que permita no ionizar, no obtener tantos fragmentos, ayuda a priori en la elucidación, ¿sí? Bueno, en cuanto a las características generales de impacto electrónico, permite trabajar con introducción directa de la muestra, acoplada a GC. En cuanto a las características de la muestra, no es necesario que sea soluble, sí es necesario que sea volátil, que sea estable térmicamente. Y lo que es importante tener en cuenta es que permite trabajar hasta 1000 unidades de masa, ¿sí? Es decir, en general se usa para análitos de relativamente bajo peso molecular.
y como produce mucha fragmentación, es útil para la elucidación estructural, es decir, para determinar cómo está formada ese analito, esa molécula. Bueno, el segundo de los métodos, o la segunda de las técnicas, es la ionización química. En la ionización química, lo que vamos a hacer es utilizar una molécula de gas reactivo, puede ser metano, por ejemplo, otro podría ser isobutano, amoníaco se usa también. Y lo que hacemos es que en una primera etapa estas moléculas de gas son impactadas por el haz de electrones, se van a producir iones de este gas reactivo y estos iones de gas reactivo son los que van a impactar contra nuestras moléculas, produciendo la ionización. Esto va a provocar que en vez de obtener el ion molecular tal como lo obteníamos en impacto electrónico, a baja energía, por ejemplo, en el método de ionización, acá en general lo que se obtiene es el M más H, es decir, con una unidad de más, debido a que las moléculas por lo general incorporan un hidrógeno proveniente de esas moléculas del gas reactivo. También puede haber formación de aductos, por ejemplo, que se obtenga el M más esta molécula, por lo cual hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar los espectros de masa. Entonces, en ionización por impacto electrónico, dijimos que vamos a producir la ionización, se obtiene el ion molecular y a partir de este puede ocurrir distintas fragmentaciones. Si se usó baja energía, dependiendo del caso, podría obtenerse el ion molecular, aunque es poco probable en general por impacto electrónico. Y en ionización química vamos a ionizar al gas reactivo. Al gas se forma el gas reactivo, el cual termina impactando con las moléculas del analito y por lo general se obtiene el M más H. A modo de ejemplo, tienen el análisis de la histamina. Por un lado, realizado con impacto electrónico y por otro lado, realizado por ionización química. Pueden ver claramente que en ionización química, por ejemplo, se obtiene el M más H, ¿sí?, de 112 en la relación de masa, mientras que por impacto electrónico no se observa ni el ion molecular ni el M más H, por ejemplo, y solo los fragmentos. No quiere decir que uno sea mejor del otro, ¿sí? Los dos permiten obtener distintos tipos de información. Si uno obtuviera solamente los fragmentos, es difícil reconstruir la molécula, ¿sí? Es como tener las piezas de un rompecabezas y no saber lo que uno quiere armar. En cambio, si uno conoce el peso molecular al cual tiene que llegar, es como conocer la foto del rompecabezas que queremos armar, ¿sí? Ya sabemos el final, entonces ahora podemos, a partir de los fragmentos, tratar de ir identificando cómo estaban unidos entre sí y cómo formaban la estructura de la molécula, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, hay distintos gases que se utilizan como para obtener el gas reactivo. Por ejemplo, el butano, dijimos, también se puede usar isobutano, amoníaco. Acá tienen ejemplos de los iones reactivos que se forman en cada caso. Y la diferencia principal que tiene uno con otro es la afinidad protónica, ¿sí? Eso es importante, es un factor importante porque va a determinar si produce la ionización, ¿sí?, si le cede ese protón a la molécula de nuestro analito o no, para obtener ese M más H. Por ejemplo, aquí tienen la misma molécula que se ioniza utilizando tres gases reactivos diferentes.
ven que de la tabla anterior, si recuerdan, el metano era el que tenía en general menor afinidad protónica que el isobutano o el amoníaco. ¿Y qué pueden decir cuando utilizan uno u otro? El de menor afinidad protónica, ¿qué produce? ¿Más o menos ionización? Fragmentación, mejor dicho. ¿Cuál tiene más fragmentos ahí? El metano, ¿sí? Al tener menos afinidad protónica es más probable que pueda ceder ese protón, ¿sí? Entonces va a producir mayor grado de fragmentación. Entonces, la elección del gas reactivo, ¿sí?, va a determinar el grado de fragmentación que se obtiene en cada caso y qué especies presentes van a estar ionizadas o no. Por otro lado, pueden ver que, por ejemplo, usando metano o isobutano se obtiene en los dos casos el M más H, mientras que usando el amoníaco hay que tener en cuenta que se puede obtener el M más amonio, por ejemplo, ¿sí? Lo bueno es que uno, conociendo ya los gases reactivos que va a utilizar, ya puede tener en mente que puede existir la posibilidad de formar esos aductos, por ejemplo. Entonces, si uno ve que la diferencia acá se debe a una molécula de amonio, precisamente puede identificar que se está formando ese aducto. Bueno, en cuanto a las características de las muestras que se utilizan en ionización química, bueno, la forma de trabajo es similar a impacto electrónico. Podemos introducir la muestra en forma directa o acoplado a cromatografía gaseosa. O hay algunos métodos que lo utilizan como ionización química a presión atmosférica, que es uno de los métodos que se puede utilizar con HPLC, por ejemplo. Y en cuanto a las características de la muestra, es muy similar a ionización química, ¿sí? Necesita estabilidad térmica, polaridad baja intermedia, tiene la misma limitación, ¿sí? Tiene como máximo 1000 unidades de masa, o sea, también se aplica solo a analitos de relativamente bajo peso molecular. Y como produce poca fragmentación, es útil para determinar pesos moleculares, ¿sí? Es útil para saber la foto de ese rompecabezas, para saber qué es lo que vamos a querer armar cuando tengamos los fragmentos. Bueno, el tercero de los métodos, que es ionización por campo eléctrico. En este caso vamos a tener un ánodo sobre el cual se aplica un potencial positivo muy elevado, y desde el centro, desde ese ánodo, a medida que me alejo, se van a ir generando gradientes de campo, ¿sí? Esos gradientes es como cuando cae una piedra en el agua y se van haciendo las ondas, ¿sí? Hay un gradiente de campo desde el centro, desde ese ánodo. Entonces, cuando las moléculas pasen cerca de este ánodo va a poder arrancarles un electrón y producir la ionización de la molécula. Estos iones formados van a ser atraídos por estas rendijas de enfoque que están en todos los equipos hacia el analizador propiamente dicho, que es donde se produce la separación en función de la relación masa-carga. La fuerza, podríamos decir, que tiene ese ánodo para arrancar ese electrón, para producir la ionización de las moléculas, depende, por un lado, del voltaje aplicado sobre ese ánodo, depende del radio de curvatura de esa aguja, ¿sí? Cuanto menor sea el radio, más concentrado va a estar el potencial en ese extremo del ánodo, ¿sí? Entonces el gradiente de campo va a ser más marcado. Entonces vamos a tener que a menor radio o a mayor voltaje aplicado, la fuerza con la que podemos arrancar ese electrón va a ir aumentando.
básicamente al tener el ánodo, las moléculas neutras que pasen cerca de este ánodo van a, por el gradiente de campo que se obtenía desde esta superficie, vamos a poder atraer un electrón hasta que lo arrancamos, ¿sí? Una vez que lo arrancan, se forma el ion que va a ser atraído, ¿sí? Puede haber reacciones entre distintas moléculas o va a ser atraído directamente hacia la zona del analizador de masas. Bueno, en cuanto a las características de la muestra, permite trabajar con cromatografía gaseosa, ¿sí? Ya que es un método que está dentro de la clasificación de ionización en fase gaseosa, pero además, al estar trabajando con un ánodo en forma de aguja, ¿sí? Un electrodo, uno puede trabajar con introducción directa de la muestra o podemos trabajar con líquidos no volátiles o sólidos que uno los puede colocar directamente sobre la superficie, ¿sí? Y así da lugar a, cuando uno aplica ese potencial tan elevado, se produce la desorción y la ionización. ¿De acuerdo? En cuanto a las características de la muestra, sí, de nuevo no necesita solubilidad en algún solvente. En general se utiliza para polaridad baja intermedia. Tiene la misma limitación que los dos métodos anteriores, solamente permite trabajar hasta 1000 unidades de masa. Y en general no produce fragmentación, ¿sí? Es uno de los llamados métodos suaves de ionización. Y por lo general obtenemos el ion molecular. Entonces tenemos, por un lado, impacto electrónico, que es un método fuerte de ionización que utiliza alta energía, y por otro lado, ionización química, ionización por campo, que son métodos más suaves de ionización que producen menor grado de fragmentación o rara vez produce fragmentación en el caso de ionización por campo. ¿Alguna duda hasta acá de estos tres métodos de ionización? Ahora vamos a pasar a hablar de un método que es bastante importante de las técnicas de ionización en fase condensada, ¿sí? Como puede ser la desorción por láser y la variante de Maldi, que es desorción por láser asistida por matriz. ¿Sí? Como su nombre lo indica, en este caso el proyectil que vamos a utilizar en una desorción por láser, si usamos un láser, precisamente van a ser fotones, ¿sí? La ventaja de estos métodos de ionización en fase condensada es que, como el nombre lo indica, no requerimos que la muestra sea volátil, ¿sí? Ni soluble en un solvente. Simplemente estas técnicas permiten colocar la muestra directamente sobre un soporte. Colocamos la muestra en esa superficie y la irradiamos con un láser. La energía de este pulso láser va a ser suficiente para producir la desorción de las moléculas del analito y la ionización. Una vez que se producen esos iones, van a ser atraídos hacia el espectrómetro de masa, ¿sí? Como en cualquiera de los ejemplos anteriores. ¿Está claro? Ahora bien, ¿qué características tiene que tener la muestra para poder ser analizada por desorción por láser? ¿Qué opinan? Exacto, si ustedes como método de ionización usan un láser son fotones, tiene una determinada longitud de onda. Y la muestra para ionizarse tiene que absorber esa energía. Si tiene que absorber esa energía, tiene que absorber a esa longitud de onda. ¿De acuerdo?
Si no absorbe esa longitud de onda, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener ionización. Por ejemplo, si tenemos este tipo, una molécula que tiene este espectro de absorción al UV, y usamos un láser que tiene esta longitud de onda, lo que vamos a ver es que va a ocurrir ionización. Ahora, si tenemos otro tipo de moléculas, como en este caso, que no absorbe a la longitud de onda del láser, cuando incida el láser no va a haber ningún proceso de ionización, ¿sí? Porque no se está absorbiendo esa energía. Por lo tanto, estos métodos de desorción por láser tenían muchas ventajas porque permite ampliar la cantidad de muestras que se pueden analizar, porque simplemente las colocamos sobre un soporte, no tienen que ser volátiles, por ejemplo, ni requerimientos de solubilidad, ni de peso molecular, pero tienen la desventaja de que estaba restringido a aquellos analitos que solamente absorbían a la longitud de onda del láser. ¿De acuerdo? Bueno, investigando en estas técnicas, un poco por casualidad, dice la historia o los chimentos, que en un laboratorio estaban trabajando y esas superficies donde se colocaban las muestras, una vez quedaron contaminadas con las muestras que había analizado el operador anterior, y cuando vino otro operador que tenía dificultades, que no podía ionizar sus moléculas y estaba investigando cómo hacerlo mejor, ese día pudo ionizar las moléculas. Y nos explicaba por qué antes nunca lo había podido hacer. Investigando se dio cuenta que la superficie había quedado contaminada con las muestras del operador anterior. Y esa casualidad que se dice que ocurrió dio lugar a lo que hoy es una de las herramientas más poderosas de la espectrometría de masa, que es el MALDI, ¿sí? Que es la ionización láser asistida por matriz. ¿En qué consiste? En que si tenemos una molécula que no absorbe a la longitud de onda del láser de trabajo, se la puede mezclar con otra molécula que sí absorba esa longitud de onda. Entonces, ahora sí, esa otra molécula que estamos agregando es lo que se llama matriz, y va a ser la responsable de absorber la energía proveniente del láser, ¿sí? Pasar a un estado excitado, desorberse y producir la ionización de la molécula que antes no se ionizaba. ¿De acuerdo? Por eso es desorción por láser asistida por la matriz, porque la matriz es la que nos está ayudando a producir la ionización en este caso. ¿De acuerdo? En general, para MALDI se utilizan distintos tipos de matrices, pero como lo que necesitamos es absorber fotones que provienen de un láser, que por lo general tiene baja longitud de onda para tener alta energía, lo que necesitamos, por ejemplo en la región del UV, es que tenga muchos dobles enlaces conjugados, ¿de acuerdo? Y de hecho pueden ver, acá hay distintos ejemplos, como el ácido cinámico, ácido cinapínico, ácido nicotínico, todos tienen numerosos dobles enlaces conjugados que permiten precisamente absorber esa radiación proveniente del láser. Existen distintos tipos de matrices, como les decía recién. Lo interesante es que al no tener requerimientos en cuanto a la preparación de muestra, que simplemente la tenemos que colocar sobre ese soporte, ahora podemos analizar cualquier tipo de moléculas, incluso distintas biomoléculas, como pueden ser péptidos, proteínas que pueden tener alto peso molecular, ¿sí? De 300.000, 400.000. Ahora las podemos analizar, las podemos ionizar por MALDI, ¿sí? En comparación con las de fase gaseosa, que solamente llegaban hasta 1000 unidades de masa. ¿De acuerdo? Bueno, según el tipo de analito o biomolécula, por ejemplo, hay distintas matrices que se vio experimentalmente que eran más adecuadas. En general se trabaja analizando los iones positivos, pero yo les dije que en algunos casos puede ser interesante ver los iones negativos. Por ejemplo, en el caso de los ácidos nucleicos, que tienen muchos grupos fosfatos y por ahí
la presencia de esas cargas negativas pueden ser los fragmentos que realmente nos interesa analizar. Lo importante en espectrometría de masa de MALDI es que si bien uno está introduciendo una matriz y eso puede provocar que en el espectro de masa final que nosotros obtengamos también los fragmentos provenientes de esa matriz, lo cual puede hacer más complejo el análisis. Por otro lado, sabemos que las moléculas siempre dan los mismos fragmentos. Entonces, para cada una de las matrices, de las generalmente utilizadas, ya se sabe cuáles son los iones característicos que se forman. Entonces, en el espectro de masa uno ya puede identificar cuáles serían esos iones característicos provenientes de la matriz y que no podrían ser provenientes de nuestro analito, por ejemplo. Bueno, esta forma de trabajo del MALDI permite a su vez agregar otros aditivos, ¿sí?, o comatrices que pueden ayudar, por ejemplo, a mejorar la homogeneidad que se logra entre la matriz y el analito, sobre todo cuando no son muy compatibles entre sí, que pueda modificar el grado de fragmentación que se obtiene, que pueda modificar la producción de iones, que puedan ayudar en la resolución que se obtiene después. Simplemente uno los puede agregar a la preparación cuando genera esa mezcla entre el analito de interés y la matriz. Hay distintos ejemplos, por ejemplo, glutatión, nitrocelulosa, la fucosa que se utiliza para péptidos y proteínas, algunas sales de amonio para el análisis de fosfolípidos. Bueno, en cuanto a la preparación de muestra, es relativamente sencillo, hay distintas técnicas, yo mencioné algunos ejemplos, por ejemplo el método de la gota, que consiste en colocar la matriz, luego colocar la muestra encima y llevar a un desecador en vacío. O, si no, colocar la muestra con la matriz y luego que se mezcló, colocarla sobre la placa. Otros métodos un poco más sofisticados van haciendo distintas capas de matriz y de analito, por ejemplo. Y finalmente lo que se obtiene es, para una determinada placa, uno puede colocar distintos tipos de muestras, ¿sí?, para hacer el análisis. Y luego va a incidir el láser sobre una determinada zona de esa muestra, ¿sí? Es decir, sobre esa placa puede analizar distintos puntos para ver reproducibilidad. Bueno, en cuanto a las características generales que debe cumplir una matriz que se utiliza para MALDI, podemos mencionar distintos aspectos. Por lo pronto y principal es que debe absorber a la longitud de onda del láser de trabajo, ¿sí?, para poder absorber esa energía y luego producir la ionización de la muestra. Debe cumplir con los requerimientos de solubilidad dependientes del método de preparación. Eso quiere decir, si uno va, según cómo va a preparar la mezcla entre la matriz y la muestra, ¿sí?, tiene que ser algo que sea compatible, que no sean cosas que no sean miscibles, por ejemplo, que no se segreguen en fases. Es muy importante que sea químicamente inerte, porque si es una matriz que no es químicamente inerte, puede reaccionar químicamente con nuestro analito y modificarlo. Si hay una reacción química, al modificarse ese ion original, la fragmentación después que se puede obtener puede ser también diferente, ¿sí? También los fragmentos que se obtienen de esa matriz, también es necesario que sean químicamente inertes para que cada uno de esos fragmentos que provienen de la matriz después no reaccionen con los fragmentos que se generaron de nuestro analito, porque si no ya sería inmensamente complejo de analizar el espectro de masa,
¿Se entiende? Bueno, debe ser fotoestable porque si se descompone cuando incide el láser no nos va a servir como matriz. Es muy importante que no debe sublimar, porque si sublima, cuando vayamos a hacer el análisis ya perdimos la muestra, ya perdimos la matriz, ¿sí? No va a estar presente para el momento de hacer el análisis. Bueno, debe tener propiedades adecuadas para permitir que el analito se desorba. ¿Sí? Habíamos dicho que la matriz absorbe esa energía, se desorbe y debe permitir que el analito también se desorba al transferir la energía y que lo ionice. Debe producir el menor número posible de aductos, ¿sí? Menor cantidad posible de esas reacciones con las moléculas del analito. Y también debe producir la menor cantidad posible de fragmentos, ¿sí? A menor cantidad de fragmentos va a ser más fácil de analizar el espectro de masa, ¿sí? En general, lo que dicen los que trabajan con MALDI es que la mejor matriz es no utilizar matriz, ¿sí? Siempre que se pueda. Va a ser más fácil de analizar si no contamos con los aportes provenientes de la matriz. Bueno, en cuanto a las características de la muestra, una de las características más relevantes es que permite analizar distintas muestras, incluso las que llegan hasta 500.000 unidades de masa. Por lo tanto, abrió el abanico de la espectrometría de masa a todo lo que son proteínas, péptidos, polímeros, ¿sí? Ácidos nucleicos, un montón de moléculas que hasta ese momento no podían ser analizadas por espectrometría de masa. Esto permitió identificar y conocer la estructura, ¿sí? De numerosas proteínas. Bueno, es necesario que sea compatible la muestra y la matriz. En general, se trabaja con polaridad baja a alta, permite utilizar sales. No produce muchas fragmentaciones, por lo cual es útil para determinar el peso molecular. Y esto es importante, sobre todo si trabajan con una proteína de 400.000. Imagínense si la fragmentan como con impacto electrónico. La cantidad de fragmentos que se obtendría sería imposible de reconstruir la molécula original, ¿sí? De tantos fragmentos tan pequeños que obtendríamos. Bueno, por su estructura no permite analizar análisis de masa a masa. Masa a masa quiere decir que uno tiene un analito, lo fragmenta y una vez que tiene esos fragmentos selecciona uno y lo vuelve a fragmentar, ¿sí? Eso es un análisis de masa a masa o masa tándem. Es decir, de un ion padre lo fragmentan para obtener los iones hijos de ese ion padre, seleccionan uno y lo vuelven a fragmentar, obteniendo lo que serían los iones nietos del original. ¿De acuerdo? Bueno, es importante que requiere un analizador compatible. Lo vamos a ver bien en la clase próxima, pero los analizadores, así como los métodos de ionización, tienen límites en cuanto a los analizadores de masa que permiten trabajar. Todos los analizadores también tienen límites en cuanto a las masas o al rango de masas con el cual pueden trabajar. En general, en MALDI se utiliza uno que es el llamado TOF o tiempo de vuelo, que es el que permite trabajar sin tener esas limitaciones en cuanto a los rangos de masa de trabajo y por lo tanto es compatible con el análisis de las proteínas o los polímeros de alto peso molecular que estaríamos viendo por MALDI. Bueno, y por las características de esta técnica, no es fácil acoplarlo a cromatografías líquidas, ¿sí? Ustedes imagínense que tienen que tener la muestra colocada sobre un soporte, entonces es difícil conectar lo que proviene de un HPLC a que las gotas vayan cayendo sobre una superficie y después hacerles el masa, por ejemplo. Bueno, y aquí a modo de ejemplo tienen el análisis de insulina bovina
utilizando como matriz al ácido sinapínico, que es lo que permite trabajar en el modo MALDI para producir la ionización de la molécula. Y en muchos casos, o en este caso en particular, lo que se obtiene es la molécula de la proteína más un aducto con la matriz más H, más un hidrógeno, ¿sí? Más una unidad de masa más. Pero pueden ver que prácticamente no hay fragmentación, ¿sí? Bueno, y hasta aquí vamos a llegar hoy. Yo acá les coloqué la bibliografía general de la espectrometría de masa y tienen alguna bibliografía más específica en cuanto a los métodos de ionización o de fragmentación que estamos viendo. Después se las agrego al campus. ¿Alguna pregunta más?